Lentes Púrpura. Una mirada púrpura del mundo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este segundo episodio de Ponte los Lentes. Estamos aquí con una invitada muy especial, Regina, bienvenida. Muchas gracias. Regina, pues para empezar, el día de hoy vamos a hablar justamente de terapia integrativa en temas de psicodélicos. Y bueno, queremos que nos cuentes, antes de empezar, quién eres tú, qué te gusta hacer, un poco quién es Regina Rayek. Perfecto, pues bueno, antes que nada muchas gracias por brindar este espacio para hablar de estos temas que sé que pueden ser controversiales, pero creo que es importante tener estos espacios para poder informar a la gente de qué van estas terapias. Pues bueno, yo soy psicóloga clínica, estoy especializada en la terapia cognitivo-conductual, trabajo sobre todo con las terapias contextuales. Y me acabo de certificar en Estados Unidos, en CIIS, que es el California Institute of Integral Studies, como terapeuta psicodélica y de investigación de estas terapias. Seguro suena un poco extraño el nombre, ¿no? Como saber de qué va. Cuéntanos qué quiere decir eso. Pues bueno, estas terapias son unas terapias que no son nuevas, sé que por lo pronto lo son, pero han existido años atrás. Y hoy se empiezan a retomar desde un enfoque de investigación y un enfoque científico para buscar legalizarlas. ¿Qué son estas terapias? Pues bueno, son terapias asistidas por psicodélicos. Antes de entrar a detalle de qué va la terapia, me gustaría informar qué es un psicodélico y a qué psicodélicos me refiero cuando hablamos de estas terapias. Los psicodélicos como tal son medicinas, hay quien los denomina como drogas o sustancias, que nos inducen en un estado donde la psique y la mente se expande. Entonces esto nos permite tener acceso a material inconsciente de una manera que no es voluntaria, donde yo no puedo filtrar lo que estoy viendo. Y esto me puede llevar a heridas de la infancia, a traumas que yo no sabía que tenía, a entrar en contacto con cuestiones corporales para poder sanarlas. No solo sentirte menos peor, como de pronto los fármacos pueden hacer, sino llegar a la raíz y poder trabajarlo y sanarlo. Estos psicodélicos parten desde MDMA o Molly, como se le conoce también, LSD, la psilocibina, que vendrían siendo los hongos alucinógenos. Está también la ketamina, que como tal es una anestesia que se utiliza tanto en la parte veterinaria como en la práctica humana, que a ciertas dosis y obviamente administrada de la manera correcta induce un estado psicodélico. Está la ayahuasca, está el peyote, está el DMT, por nombrar algunos. Y lo que están haciendo es crear este formato de terapias donde se dé una dosis controlada y bien administrada para inducir en el paciente este estado y que pueda sanar. ¿De qué va? Antes sí me gustaría mencionar que no vengo aquí a promoverlas, ¿no? Entiendo que en México estas terapias no son legales, pero es importante estar informados sobre lo que está pasando en el área de psicología y psiquiatría en otros países. Por lo pronto se está estudiando este tipo de terapias en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, entre algunos otros países, donde están buscando ir obteniendo información basada en ciencia para después poder legalizar estas sustancias y que la gente pueda tener acceso a estas terapias desde este enfoque terapéutico y, como lo he dicho, poder sanar y poder estar mejor. Si quieres, digo, justo en el episodio pasado con Alejandra, que vino la senadora Alejandra Lagunes a platicarnos un poquito de esto, y nos explicaba ella un poco los retos que veía en el tema de la legalización. Y pues quiero preguntarte a ti, ¿cuáles son los retos que te encontraste antes de hacer pues esta capacitación, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los desafíos? ¿Cuáles fueron ahora sí que tu tren de pensamiento en cuanto a esto? Porque sabemos que es un tema nuevo, es un tema controversial y que en México pues la terapia de psicodélicos como tal puede no ser legal, al menos que sea con ketamina, y que ahorita nos los vas a explicar un poquito más. Pero cuéntanos cómo fue. Ha sido todo un viaje, ahora sí. Pues bueno, yo de entrada entré en contacto con este tipo de terapias leyendo artículos. Yo crecí con esta creencia que decía que los psicodélicos y las drogas en general son muy peligrosas, no tienen ningún beneficio para la salud,
te perjudican, te convierten en drogadicto. Y cuando yo empecé a escuchar que este tipo de terapias estaban dentro de mi campo de expertise y de trabajo y que estaban ayudando a la gente a tener una mejor vida, me llamó mucho la atención porque era el extremo contrario de lo que yo había escuchado toda mi vida. Y empecé a leer estos artículos, que de hecho hay bastantes, porque la manera en cómo están teniendo que legalizarlo en estos países es a través de pruebas científicas y de evidencias que te dice esto funciona. De tantos participantes, tantos tuvieron un resultado positivo. Este es el porcentaje de pacientes que ya están en remisión. Remisión quiere decir que ya ni siquiera cumplen con criterios diagnósticos que tenían previo a ese estudio. ¿Cómo cuáles, más o menos? Para ¿Qué tipo de diagnósticos? Bueno, han estudiado primero estrés postraumático, muchos estudios con veteranos de guerra, también con víctimas de violencia sexual, abuso sexual. También hay muchos estudios con pacientes con un diagnóstico de cáncer terminal, que este tipo de terapias los ha ayudado a aceptar la muerte y poder tener una muerte digna, desde esta parte emocional y poder disfrutar el tiempo que les queda de vida, que eso me parece algo enriquecedor para tanto estas personas como su familia. También se ha estudiado depresión, ansiedad. Recientemente hay estudios también alrededor de TCAs, de trastornos de la conducta alimenticia, donde están viendo que también beneficia por el tema de trauma, que ahorita me gustaría entrar un poquito más a detalle de la relación que tienen estas terapias con el trauma, pero para no adelantarme. Y cada vez se están abriendo diferentes poblaciones que se pueden estudiar. Por lo pronto, la evidencia está dirigida hacia este tipo de diagnósticos y sí, los resultados son prometedores. Entonces, bueno, retomando lo que estaba diciendo anteriormente, yo empecé a leer sobre este tipo de terapias, sobre cómo la gente estaba mucho mejor. Hay muchos documentales que también podemos ver para informarnos, testimonios, y me llamó mucho la atención. Y conforme más iba leyendo, más me iba enganchando, sobre todo por este cambio que tuve en mi propia percepción, donde antes veía estas sustancias con miedo y ahora puedo decir que es una inspiración, porque yo nunca había escuchado que una medicina te pudiera curar de esta manera. Porque, como dije anteriormente, los fármacos te llevan a sentirte menos mal, pero no estás sanando necesariamente el síntoma. ¿Por qué llegó ese síntoma a ti? Esto sí te lleva a la raíz y eso es lo que permite que puedas estar mejor a largo plazo. Y creo que esto que dices es muy interesante. Ahorita al final quiero que nos recomiendes justos estos documentales y testimonios. Claro. Pero creo que es muy interesante lo que estás diciendo en cuanto a cómo este estigma alrededor de las drogas en general, que otra vez no venimos aquí a promover que se vayan que vayan y utilicen drogas, simplemente es un análisis y lo que queremos hacer en este espacio es proveer de información nueva que antes a lo mejor no teníamos suficiente investigación, suficiente conocimiento y ahora cada vez más, o a lo mejor conocimiento no a nivel popular, ¿no? Porque creo que las personas que llevan utilizando estas sustancias, pues saben los efectos positivos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y como que nos perdimos ahí en la globalización, nos perdimos con Nixon, nos perdimos con todo lo que nos estigmatizaron alrededor de las drogas. Y bueno, pues de qué manera estas drogas o estas sustancias pueden ayudarnos a recuperarnos de un trauma o de una vivencia difícil. Y cómo al final, lo decíamos en el episodio pasado, es una cuestión también de justicia social. Retomando lo que dices, Tania, es importante hacer este paréntesis y entender que estas sustancias no nos pertenecen y que no son nuevas y evitar caer en la apropiación cultural, porque estas medicinas las han usado pueblos indígenas, sobre todo en México, que es por esto que también quiero hablar en este espacio, porque sí me hace ruido que se esté estudiando en otros países como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, y aquí en México que tenemos tanto conocimiento y tanta cultura y espiritualidad alrededor de estas medicinas, no lo estemos haciendo desde este camino de investigación y que no estemos promoviendo la investigación para que esto pueda estar disponible a la gente. Como les decía, estos pueblos los han usado por años como parte de su cultura, de su religión y de su personalidad. Y es importante también abrir espacios para escuchar estas voces. Sí, no, totalmente. Creo que por ahí
Y justo mencionabas en algún momento esta parte de apropiación cultural, ¿no? Y eso, te voy a hacer una pregunta que creo que es complicada. Ujú. ¿Qué podemos hacer para así utilizar pues estas sustancias, estas medicinas, sin apropiarnos culturalmente de manera equivocada de ellas? ¿Y de qué manera podemos también, digamos que involucrar a las personas, o sea, a los pueblos originarios, pueblos indígenas que han utilizado estas sustancias toda la vida y hacer que no, que si se legaliza, pues justamente no sea una cuestión de, pues se las quitamos, sino todo lo contrario, hacerles partícipe en todo esto? Sí, es una pregunta complicada, me gustaría tener la respuesta, pero algo que me viene a la mente, de hecho, en Estados Unidos ahora que hay muchas campañas para legalizar estas sustancias y que llevan un poco más avanzados que nosotros, de hecho se espera que este año se legalice MDMA y para el 2025 los hongos, la psilocibina, y justo dentro de estos movimientos, algo que han dicho es que el peyote no debería de entrar en esta parte de legalización, porque el peyote pertenece a culturas indígenas que lo han usado por mucho tiempo como parte de sus rituales espirituales, ¿sabes? Porque ¿qué pasa con el peyote? Tarda muchos años, alrededor de 30 años, si no me equivoco, en crecer para poder ser consumido. Entonces, si de pronto esto empieza a ser legal y está disponible para la población, ¿qué pasa con esta gente que requiere de estas plantas para entrar en contacto con su religión y con su espiritualidad? Sí hay que estar informados y hay que entender desde dónde vamos a abordar esto, ¿no? Y mostrar respeto por este conocimiento también que todas estas personas tienen alrededor de la medicina. ¿Qué es el peyote? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Creo que, digo, ya hemos hablado un poquito de estos psicodélicos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque hay unos que nos asustan más que otros, ¿no? Porque creo que así ha sido, como que unos han estado más y se escucha hablar de ellos y nos dan más miedo que otros. ¿Por qué? ¿O cuáles son las diferenciaciones entre cada uno? De entrada, creo que lo que comparten estos psicodélicos es el miedo, ¿no? Creo que todos generan miedo en algún nivel. Lo que es diferente entre ellos, me podría tomar casi toda la hora para hablar sobre esto, pero sí lo que cambia, por ejemplo, es la duración de alguno de estas sustancias, también de dónde vienen. Hay algunos que son naturales, otros que son hechos en laboratorio, como lo es el MDMA, el LSD. También la duración que tienen en el cuerpo, cada sustancia, el viaje es diferente, ¿no? Hay algunos que pueden durar entre 40 y 1 hora, como lo es con el DMT o la ketamina, y otros que pueden durar 6, 9 horas, como puede ser la psilocibina o la ayahuasca. Por ahí va cambiando. La experiencia suele ser similar en cuanto a que tu mente se expande. Por eso es que entran dentro de esta categoría, porque uno puede decir el MDMA o Molly, ¿por qué es un psicodélico si no me lleva a tener alucinaciones? Es un psicodélico, se considera un psicodélico porque te induce un estado de conciencia mucho más amplio. Y es desde ahí donde se hace el trabajo. ¿Y de qué manera, por ejemplo, este trabajo se puede hacer? Y digo, llevándolo a los temas que nosotras trabajamos mucho, que es pues todo lo que tiene que ver con violencia de género, traumas, ¿no? Traumas relacionados con justicia, o más bien injusticia social. Platicábamos antes de empezar a grabar todo esto que está pasando. No, al final el tener 11 feminicidios al día en un país completamente violento, en donde pues siempre te puede pasar algo y tienes como, no te tiene que pasar, sino tienes que tener este miedo específicamente a que te pase. ¿De qué manera nos pueden ayudar pues como que estas sustancias a sobrevivir en un país que yo verdaderamente creo que tenemos un país traumado de diferentes formas, ¿no? En donde sí vivimos con un estrés colectivo que nos lleva a hacer diferentes tipos de cosas o que nos lleva a reaccionar de manera distinta. Y esto lo podemos ver desde pues lo que sucede con el metro, que los accidentes que han pasado, o negligencias más bien, que han sucedido en el metro de la Ciudad de México específicamente, y pues lo que acaba de pasar con el centro de migrantes, son al final cosas que aunque no nos pasan de manera directa, pues sí dejan una huella en el país y en la sociedad. Es un tema muy importante y sí me encantaría pensar en que en un futuro podamos usar estos recursos, esta medicina como un catalizador para sanar lo que estás hablando. Todo esto que comparte el trauma. Vivimos en un país donde
tenemos dolencias, donde tenemos miedo de salir a la calle, donde sabemos de un caso cercano de alguien que ha sufrido algún tipo de abuso, acoso, o si no es que uno mismo. Y la idea de esto es poder usarlo para sanar el trauma, o al menos para intentar poder tener una vida más funcional. Porque desde que escuchamos las noticias, desde que escuchamos testimonios, como bien lo dices, no necesito que me pase a mí para que me duela y para que genere en mí un trauma o dolor o miedo o sufrimiento. Pero ahora imagínate que sí te sucede a ti. ¿Qué vamos a hacer como país por estas personas? Y que creo, y digo, lo pienso, no es como que estamos llamando a las madres buscadoras a que se metan peyote, no va por ahí. O sea, lo que simplemente estamos buscando es que pues se abra esta conversación en torno a estas temáticas y que a lo mejor en lugar de que tomen Ribotril, si es que lo llegaran a tomar, o alguna sustancia farmacológica, pues que entonces podamos buscar y podamos mudar hacia la medicina, pues diría alternativa, ¿no? O ancestral. O ancestral para esto, que a lo mejor puede ser una opción distinta y una alternativa a lo que llevamos viviendo toda una vida, ¿no? Y creo que esa parte es la más complicada. Uh-huh. Y quiero que ahora me cuentes un poquito de qué manera funciona la terapia, porque creo que hay muchos mitos alrededor justamente de la terapia con psicodélicos. Y a ver, queremos que en este espacio puedas desmitificarlos todos. Haré mi mejor intento. Sé que hay muchas creencias alrededor de esto. De hecho, cuando yo decidí entrar a estudiar esto, una vez que lo compartí con mi familia no entendía lo que estaba hablando, se preocuparon, fue, ¿cómo? ¿Vas a estudiar drogas? Entiendo, personalmente he estado por ahí, lo he atravesado y yo también he cambiado mis creencias, entonces voy a hacer mi mejor intento para compartir en qué consiste una terapia asistida por psicodélicos. De entrada, es importante saber si la persona es candidato o candidata para esta terapia. ¿De qué depende? Son múltiples factores y esto todavía se sigue estudiando, pero por poner un encuadre, pacientes que ellos estén diagnosticados o tengan un pariente cercano, quiere decir en su núcleo familiar, esto puede ir hasta abuelos, inclusive tíos, que tengan bipolaridad o esquizofrenia, automáticamente quedan descartados. ¿Por qué? Porque estas sustancias te inducen, y estoy usando comillas, en un estado psicótico, por el tema de las alucinaciones y cómo la percepción se altera y el espacio y el tiempo también se alteran. Voy a compartir un encuadre sobre cuáles son las limitantes para estas terapias, porque no todos somos candidatos para ningún tipo de medicina o de tratamiento en general, no solo los psicodélicos. Pero en este caso lo que es importante entender es que sigue en proceso de estudio. Todavía no tenemos toda la información porque vamos paso a pasito entendiendo cómo funcionan. Lo que sí hay que entender es que si tú o algún relativo cercano tiene bipolaridad o esquizofrenia, no puedes utilizar estas terapias porque te inducen a un estado psicótico, usando comillas, estado psicótico. Me refiero a que dentro de estos estados la percepción cambia, el espacio, el tiempo, lo que sentimos, lo que vemos, cambia. Podemos tener alucinaciones, el sonido se escucha mucho más profundo, podemos conectar con los colores y alguien que trae esta carga genética podría llegar a detonar en esta persona esta esquizofrenia o bipolaridad que trae genéticamente, como carga genética. Eso es un criterio de exclusión. También hay que checar la presión, la frecuencia cardíaca, oxigenación, qué medicamentos están tomando. De hecho, todavía se está estudiando y esto está por verse que no es del todo cierto, pero si alguien está tomando algún fármaco, sobre todo sertralina, fármacos que trabajen con la depresión. Antidepresivos, ansiolíticos. Exacto. No deben de tomar la sustancia si están con estos fármacos. Esos serían algunos criterios, ¿no? También alguna condición cardíaca. Es por esto que es importante, al hacer estas sustancias, también estar informado, porque lo cierto es que aunque no sea legal, mucha gente se está acercando a consumir esto. Y hay que entender si te va a hacer bien o es probable que te haga algún daño. Acá tengo una pregunta. Mencionabas como esta parte de
de que si estás tomando estas medicinas, ¿no? Si estás tomando ansiolíticos, antidepresivos, si tienes como esta tendencia o tienes alguna carga genética alrededor de temas de esquizofrenia o bipolaridad. Estamos hablando de no se puede consumir la sustancia de manera macro o de manera micro también, porque creo que esto que dices es muy importante, principalmente porque sabemos que los chocos, ¿no? Los chocongos, están ya en todos lados. Sí. Sabemos que la moli también es una sustancia de fiesta, que se ha hecho de fiesta, ¿no? Y que muchísimas personas la consumen sin saber esto. Entonces la pregunta es, ¿estos criterios de exclusión son específicamente para cuando cuando vas a hacer una terapia y vas a consumir una droga, un gramaje alto, claro, o también cuando estás haciendo una microdosis? Es que es una pregunta difícil de responder, porque yo puedo pensar que estoy consumiendo una microdosis, pero de pronto yo no sé la cantidad de psilocibina que tiene el hongo que yo estoy consumiendo. Entonces puedo yo pensar que es una microdosis y de pronto resulta que es una macrodosis. El tema es que estas sustancias no están reguladas por el tema que no son legales, y la gente que tiene acceso a estas sustancias, pues no te puedes asegurar que estás consumiendo el gramaje que crees que estás consumiendo o que la sustancia sea pura. Es ahí donde también está el riesgo, ¿sabes? Ha pasado y me ha tocado verlo en la clínica, que hay pacientes que me buscan después de haber tenido un uso recreativo de algún psicodélico, que de pronto se les detona algún trauma, se les detona alguna carga que ellos traen psicológicamente hablando, en un concierto, en una boda, en una fiesta, porque nunca sabes cómo vas a reaccionar ante esta sustancia. Y acuden a mí para poder integrar la experiencia y poder organizar toda esa información que salió. Hay que tener cuidado en cómo se consumen. Son muy sabias, pero como todo en la vida hay que hacerlo en el contexto indicado y con la información. Por eso también es que vengo aquí, porque sé que ha subido la demanda de estas sustancias y la gente no está informada. Ahora, hay criterios que excluyen a personas de poder tomar esta terapia. Eso sería como el primer filtro. Y esto, todo lo que comparto está basado en los estudios científicos y lo que dice hoy por hoy la ciencia, exacto. Y esto cambia cada día porque es un tema relativamente nuevo. Después de eso se tiene un par de sesiones de preparación psicológicas. ¿Qué quiere decir esto? La preparación es obviamente con un profesional de la salud mental, un médico también, donde se prepare al paciente antes de consumir esta sustancia. Y a ver, ahora sí, el tema que nos trae aquí, ¿cómo funcionan las terapias integrativas de psicodélicos? ¿Y todas las personas pueden ser candidatas o hay algún criterio de exclusión? ¿Cómo funciona? Pues bueno, las terapias psicodélicas tienen 3 fases. La primera fase es la fase de preparación. En la fase de preparación es antes que nada ver si el paciente es candidato o no. Hay criterios de exclusión, como lo es tener un diagnóstico de bipolaridad o esquizofrenia, o que algún relativo cercano lo tenga. ¿Por qué? Porque estas terapias pueden detonar alguna carga genética, tener esta predisposición genética a este tipo de diagnósticos y que dentro de este estado psicodélico se puedan activar. Okay. También hay que checar la presión arterial, hay que checar oxigenación, frecuencia cardíaca, cómo es el estado de salud en general de esta persona, porque si la frecuencia cardíaca tiende a subir y hay que estar revisando, ¿no? Que esto no vaya a ser un riesgo para la persona. Hoy por hoy se está estudiando también si el paciente toma algún tipo de ansiolítico o fármaco, si es que hay que suspender este fármaco antes de hacer la terapia o si se puede hacer con el fármaco. Okay. Se está viendo esto porque como los psicodélicos trabajan con la serotonina y la dopamina, al igual que los ansiolíticos y los antidepresivos. Sí, estas son como las hormonas de la felicidad, ¿no? Exacto, como son neurotransmisores que se les conoce como las hormonas de la felicidad, y es ahí donde actúan estos psicodélicos y es por eso que podemos sentir lo que sentimos cuando consumimos estas sustancias. Gracias a la química que sucede dentro de nuestro cerebro es que entramos a estos estados. Lo que sucede es que al tener más serotonina en el cuerpo, que vamos a suponer que este paciente está tomando algún antidepresivo, ya hay una
mayor cantidad de serotonina que lo que habría normalmente si el paciente no estuviera tomando ningún fármaco. Si metemos a un psicodélico, hay más serotonina y quizás esto pueda ser peligroso. Lo que se está viendo y se está estudiando actualmente, por eso no tengo la respuesta, es que tal vez no sea necesario suspender el fármaco antes de tener esta terapia, sino más bien dar una dosis más alta de psilocibina para que el paciente pueda sentir el efecto. Todavía está en investigación, no me gustaría entrar a mucho detalle, pero bueno, sí hay varios elementos que hay que checar antes de consumir estas sustancias. ¿Se puede hacer la terapia con cualquier psicodélico? No necesariamente. De hecho, el MDMA se usa más para trauma por cómo actúa en el cerebro. Y bueno, la psilocibina también se utiliza para trauma, pero se ha visto que es más fácil para los pacientes y fácil, entre comillas, porque es retador de igual manera. El usar MDMA lo vuelve un poquito más llevadero al momento de entrar al trauma como tal, ¿no? Al momento de entrar a ese recuerdo, a esa memoria, porque como lo saben, o si no se los cuento, cuando trabajamos con trauma, el cuerpo, al recordarlo, se activa de igual manera y intenta protegerte. Estas sustancias nos ayudan a que esa reacción sea distinta, para entonces poder entrar al trauma con mayor compasión y poderme ver no como yo siendo el trauma, sino entender que el trauma fue parte de mi vida, pero que no es un todo, y que puedo sanarlo y que me puedo mover del lugar. Y creo que de ahí viene justo el trabajo pues que se hace o que se puede llegar a hacer pues con víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Claro, que va por ahí. Claro. Y que siempre decimos, ¿no? A veces un episodio traumático puede convertirse en tu vida y pues el chiste es que no sea así, ¿no? Que sea parte de, pero que no se convierta, como bien lo dices, en tu todo. Exacto. Y sé que suena fácil decirlo, pero cuando lo intentas trabajar es muy difícil, porque químicamente y corporalmente hablando, el cuerpo ya se reestructuró a raíz de ese trauma. Lo que nos permiten estas sustancias es cambiar la percepción que tenemos, la manera en que vemos ese trauma. Y estando en estos estados, lo que se ha visto que sucede es que las personas pueden observar ese trauma y entender que son distintos a ese trauma. Y es ahí donde está el trabajo de sanación. Y entonces, ¿cómo funciona la terapia? ¿Vas? O sea, porque así, si a mí me dices terapia de hongos o lo que sea, yo digo, pues vas, te metes una macrodosis y hablas, ¿no? O sea, como que es lo que yo pensaría. Claro. Ok, regreso. Entonces, primero hay que entender los criterios de exclusión, no repartir estas sustancias a quien sea, porque puede ser contraproducente. Después se hacen unas sesiones psicológicas y también en los estudios hay un médico que está checando todos estos elementos, donde se prepara la persona para estas sesiones. Aquí, ¿qué quiere decir preparación, no? Aquí se trabaja algo que en inglés se le dice mindset, que es uno de los elementos principales de las terapias psicodélicas. Tenemos el set and setting, no sé si lo han escuchado, sí. Es ahorita algo que está rondando por ahí alrededor de estos temas. Justo con Alejandra, con la senadora, nos comentó el set and setting. Exacto, entonces aquí vamos a trabajar el mindset para que la persona llegue lista a su sesión. Se trabaja sobre todo en la intención, llegar con una intención, no nada más voy a consumir esto porque sí y voy a esperar que esto me cure, no. ¿Cuál es tu intención? No tanto el por qué lo estás haciendo, sino para qué. Okay. Y una intención puede ser para explorar, para sanar o para transformar. Puede ser lo que tú quieres que sea. Y aquí la idea es irlo aterrizando, trabajarlo, profundizar en esta intención. Aunque al momento de llegar a la sesión, lo que se pide es que sueltes esa intención. Porque yo hay veces puedo pensar qué es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero puede ser diferente. Yo puedo pensar que yo quiero algo y que yo necesito algo cuando en realidad a lo mejor mi trabajo va por otro lado. Sí, tu inconsciente. Exacto. ¿No? Y si yo solo estoy cerrada a mi intención y si no sucede lo que mi intención si no me guía por donde va mi intención, no me va a servir, no es así. A lo mejor no va por ahí, puede que sí aparezca parte de tu intención, pero si aparece algo más hay que escucharlo, porque estas medicinas son sabias y te ponen enfrente lo que necesitas trabajar. Y mucho del trabajo viene del trabajo con tu parte de sombra y no tanto con la luz, ¿no? Muchos hablan de, no, ¿y qué pasa si tengo un mal viaje? En realidad, en estas terapias no se les nombra mal viajes, sino experiencias desafiantes, porque sí es difícil que te aparezca frente a ti eso que tanto te duele, eso que tanto has
guardado en tu inconsciente, eso que no quieres ver, eso que dices que no es parte tuya, pero en realidad sí lo es. Todos tenemos traumas dentro de nosotros, todos tenemos nuestra parte de luz y de sombra, y el trabajo para la sanación, la clave, es trabajar lo que nos duele, es trabajar la sombra, y poder verla y poder integrarla, porque somos sombra y somos luz, somos ambas cosas. Sin sombra no hay luz, y sin luz no hay sombra, y sé que es doloroso, sé que es desafiante, pero si aparece eso que tanto nos duele, eso que tanto huimos, es porque es tu momento para trabajarlo. Y hay que verlo a los ojos, atravesarlo y poder integrarlo a la vida. Por eso es que se necesita tener un profesional al lado. No es cosa fácil el trabajar estos temas. Uno está vulnerable y hay veces que necesitamos de la contención de alguien más para poder atravesarlo. Regresando a cómo funcionan estas terapias, en la preparación estamos trabajando con la intención, estamos preparando el mindset del paciente, también exploramos los posibles traumas que haya vivido en su vida para anticiparle un poco si es que aparece eso en su experiencia. Entre otra serie de cosas, ¿no? También se enseñan respiraciones para poder regular las emociones en caso de que pueda vivir mucha ansiedad o miedo. La regulación de estas emociones viene a través de la respiración, entonces se prepara al paciente desde ahí. Y también una parte muy importante es el vínculo con el terapeuta, porque si yo voy a entrar a un estado donde no voy a tener control, donde voy a estar vulnerable, quiero sentirme en confianza, quiero sentirme seguro, y en estas sesiones de preparación yo voy a generar una relación con el terapeuta. Justo, digo, ahora que lo dices, historias de terror, ¿no? Pero lo primero que me viene a la mente es justo a lo mejor algún psicólogo charlatán que utilice estos métodos para abusar, ¿no? Es como, ahora que estabas diciendo eso, y creo que esta parte es bien importante, entonces, claro. O sea, sí sentir esta conexión, que es algo que nunca hubiera pensado. De hecho, hubo un caso muy sonado hace no tanto tiempo, que tristemente se dio dentro de uno de los estudios con víctimas de abuso sexual, donde el guía que estaba presente en algún momento abrazó a la participante de una manera que no era correcta, por ponerlo de esta forma. Y lejos de beneficiar a la paciente a sanar su trauma, fue algo que lo detonó porque se volvió a sentir insegura, porque otra vez la figura masculina estaba abusando de ella. Y hay que tener mucho cuidado con quién. Qué peligroso. Claro, con quién hacemos estas terapias, si tiene una preparación adecuada de cómo manejar estas sustancias, si yo me siento cómodo o cómoda o cómode, ¿sabes? Sí hay que saber a quién le estamos entregando nuestra salud física y nuestra salud mental, y hay que sentir esa conexión, y hay que saber que estás trabajando con gente profesional, y mucho de lo que se nos enseña en este curso es la ética. Y la ética lo vemos clase tras clase, porque hay que ser éticos, porque a diferencia de otras terapias, en estas el paciente va a estar vulnerable y no va a tener control sobre lo que está viendo. Hay que estar con un profesional que sobre todo sea ético, ¿sabes? Eso es una parte importante, y qué bueno que salió, porque después la gente en la búsqueda de esta sanación, como dices, entra en contacto con charlatanes sin saber que lo son, y puede ser contraproducente. También me ha tocado trabajar con pacientes que han tenido un mal manejo de este tipo de terapias y toca contenerlos. Y es que creo que parte justamente del estigma que hay alrededor de estos temas y de la prohibición y de la ilegalidad hace que sea más fácil, porque no está regulado. Exacto. Entonces regresamos un poco a lo mismo, ¿no? Sin querer, pero pues sí, la importancia de cómo la falta de regulación de estas sustancias sí creó un problema más grande. O sea, sí, creó un problema en sí. Es que la realidad es que la gente quiere sanar. Sobre todo lo he visto después de la pandemia, en esta época post-pandémica, la gente está muy dolida y tiene mucho sufrimiento y mucho trauma. Y la gente quiere sanar porque llega el punto donde dejan de ser funcionales y ya no pueden seguir cargando con esto que les pesa y que los limita. Y no juzgo esa parte, ¿sabes? Y la gente hace lo que puede y lo que está en sus manos por sanar. Hay que tener cuidado. Y si esto fuera legal y esto estuviera regulado, creo que la gente tendría una mejor vida en general, sí, ¿sabes? Creo que eso es importante. Y seríamos más amables los unos con los otros. Porque eso es algo que también te dan estas medicinas, la parte de compasión, la parte
de amor, la parte de respeto, de empatía, de tolerancia hacia ti, hacia los otros y hacia el mundo donde te desenvuelves. Y si nos manejáramos con esos valores, creo que como sociedad estaríamos haciendo un mejor trabajo del que estamos haciendo ahorita. Totalmente, sí. Sí, que a lo mejor esta es una ayudadita del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? No es el todo, no es una sustancia mágica. No es mágica y qué bueno que lo dices, lo platicábamos hace ratito. Esto no es magia, no porque yo me dé un psicodélico ya estoy sana. No es así. Es un catalizador para sacar el inconsciente al consciente y entonces yo comprometerme con el trabajo que tengo que hacer, porque lo que hacen estas sustancias es que me dan información, me ayudan a entender mucho de mi historia, de mi pasado, de mi presente y quizás de mi futuro. Pero si yo no lo integro, si yo no lo trabajo después, puede quedar la información ahí volando. Cuando uno hace estas terapias... Y es contraproducente. Claro, hay que estar comprometidos a que me va a tocar trabajar mucho después. A mí me gusta verlo con esta metáfora que alguna maestra me compartió en su momento, que la sesión con psicodélicos es solo la semillita. Ya lo plantaste, pero si tú a esa semillita no le das el cuidado que necesita, no le echas agua, no lo pones bajo el sol, no le limpias las plantitas que hay que quitar, esa planta no va a dar frutos. Lo que viene después de la terapia es donde está la clave para la sanación. Okay. Lo que haces con la información y con la experiencia que tuviste. Y eso, para eso también hay que tener, con eso es la misma persona que te acompañó durante el proceso, es otra, ¿cómo funciona? Puede ser la misma, puede ser diferente. Podría ser, hay algunos estudios donde sí se maneja con el mismo equipo y hay en otros en donde se refiere a psicólogos que tienen esta formación. Podría ser con ambos, sí. Pero la idea es que sí sea alguien que tiene conocimiento sobre los psicodélicos, porque claro, el contenido que sale ahí es difícil expresar con palabras. Ya. Es muy difícil poner en palabras lo que viviste en ese estado. Hay una metáfora donde dicen que ¿qué pasa si agarras un cavernícola y de pronto lo pones en Nueva York? Lo dejas ahí viendo las luces, los rascacielos, los coches, todo este avance, y de pronto lo regresas a su cueva y le dices, explícale a tus compañeros que acabas de ver. No va a poder porque el vocabulario no alcanza. Es lo que pasa con estos estados. Por eso hay que tener entendimiento de cómo integrar estas terapias, porque hay mucho simbolismo que hay que interpretar, porque hay mucha parte corporal que hay que entrar en contacto otra vez, porque hay ciertas técnicas que te pueden recordar lo que viviste. Se usa también el arte para poder integrar esas experiencias, porque justo las palabras no alcanzan, hay que explorar otros caminos. Por eso es bueno hacerlo con alguien que esté preparado también y que entienda de qué van estas terapias. Claro. Y para no desviarnos, regreso otra vez al formato porque iba en la fase 1, ¿no? Habíamos dicho que la fase 1 es la preparación donde se trabajan estas cosas que ya mencioné. La fase 2 sería la sesión como tal. ¿Cómo se dan estas terapias? Regreso al set and setting. Hay un mindset que es de sanación, que es de compromiso, que es de aceptación y de trabajo personal. Y está el setting, el lugar en donde se llevan a cabo estas terapias. En los estudios científicos, como es todo un tema legal alrededor también de esta investigación, empezaron haciéndolo en hospitales y les daban cuartos de hospital, y lo que vieron es que la gente no se soltaba tanto porque lo relacionaban mucho con esta parte de sufrimiento que hay en todo el tratamiento médico. Entonces lo que vieron es que el setting es crucial. ¿Qué es un setting para estas terapias? Pues poner una luz cálida, que tengas donde recostarte y que sea cómodo, con colchas que estén calientitas y que estén ricas. Música, la música es un factor importantísimo porque la música guía la experiencia, hay música en todo momento y la música no es O sea, no es tu playlist de Spotify. No, o sea, de hecho no debe de tener palabras para que no te saque de lo que estás viendo, sino es solamente ciertos ritmos, ciertas frecuencias, ciertos sonidos, y van cambiando. La idea es que estas canciones te lleven a emociones diferentes para que puedas ir trabajando tanto la felicidad como la tristeza como el miedo y que saques provecho de todo esto. Se pone un antifaz para que el viaje sea interno, que todo lo que yo vea y yo trabaje sea hacia adentro. Es todo un reto. Sí. Debes estar acompañado por la psicóloga. Sí, claro, por el profesional. Ahora que mencionabas como una persona profesional, digo, me imagino que esto depende y obviamente estamos hablando como de la parte más legal, pero, o sea, y de lo que estamos buscando, que es como legalizar este tipo de terapias. ¿Quién las puede dar? O sea, no tiene que ser una persona psicóloga,
puede ser algún otro tipo de profesional, pueden ser justo, pues digo, me imagino los abuelos, las abuelas, ¿cómo funciona? Claro, pues bueno, ahorita si me mantengo como a los lineamientos de CIIS, que es donde yo estudié, sí piden ciertas formaciones en específico, psicólogo, enfermero, psiquiatra, médico, tener un contexto enfocado en la salud. Pero también hay espacio, por ejemplo, para chamanes, para rabinos, para gente que trabaja con esta parte espiritual. Porque les digo, no debemos caer en la apropiación cultural, ¿sabes? O sea, hay que también respetar el conocimiento ancestral que existe. Entonces, bueno, va a haber una persona acompañándote a lo largo de la sesión. ¿Cómo funciona? Pues se consume esta sustancia y el paciente entra a este estado con el antifaz todo el tiempo, con la música, y simplemente se va a estar ahí acompañando y asegurándonos que la persona esté segura durante toda esta experiencia. Y bueno, pasa el tiempo necesario de la sesión. Si en algún momento se necesita contención, esto se habla desde antes y obviamente debe de haber un consentimiento. Algo que se hace también es el contacto. Mucho de esta terapia, el contacto es, me refiero a tomar una mano, tomar un hombro, porque como la cabeza puede estar volando, puede ser como un poco angustiante en ocasiones, o cuando estamos atravesando el trauma o alguna memoria que es fuerte, al momento de que yo agarro tu mano, repito, con tu consentimiento previo, no cuando ya estás en ese estado te pido permiso, eso no está bien, debe ser desde antes, ayuda a que el paciente se calme. Y que pueda seguir trabajando en lo que tenga que trabajar, porque ayuda a aterrizar un poco, como acordarnos de, ok, estoy seguro, me están cuidando, estoy a salvo, mi cuerpo físico está a salvo. Y eso me permite bajar un poco la ansiedad o la angustia para proseguir. Llega un punto donde la sustancia ya empieza a perder efecto y empiezan a aterrizar, y estos pacientes se quedan en observación ese día, o sea, hay alguien que los acompaña todo el tiempo. Duermen en estas clínicas para asegurarse que estén bien, que sus signos vitales estén bien. Y al día siguiente empieza el trabajo de integración. Y este trabajo de integración puede ser con los guías que te acompañaron o puede ser con alguien más. Y dentro de este trabajo lo que se hace es dar sentido y dar significado a toda esa información y empezar a acomodarlas, porque los participantes dicen que es como si tuvieran 20 años de terapia en 6 horas. Entonces es muy difícil poder acomodar toda esta información, y sobre todo porque las palabras no te alcanzan para expresar lo que sentiste y lo que viviste. Y esto es un trabajo que no va a ser lineal, van a haber días mejores que otros. Hay cosas que podemos cachar muy rápido, hay otras que no. Y la integración, hay quien dice que dura toda una vida, porque los mensajes no dejan de aparecer y esto te acompaña a lo largo de la vida, y yo puedo resignificar, claro, y yo puedo resignificar desde otro lugar lo que yo viví en mi experiencia, dependiendo de lo que esté pasando en mi vida en ese momento. No, pues sí me puedo imaginar o sea, lo complicado y lo complejo que debe ser todo ese proceso. Y yo no, digo, la verdad no sé si quienes nos escuchan sabían, yo no tenía idea que es un proceso que pues prácticamente te acompañaba toda la vida, y suena muy fuerte, ¿no? Como algo que, como dices, 20 años de terapia en una, pero bueno, pues es a lo que estamos llegando y a lo que también queremos buscar, nuevas estrategias y nuevas formas de sanar, porque claramente las que tenemos han sido insuficientes, ¿no? O sea, la terapia no es suficiente, o no lo ha sido, por lo menos no para todas las personas. Pues estarte tomando ansiolíticos o antidepresivos tampoco lo es. Y entonces, pues buscar estas nuevas formas de medicina y estas nuevas formas de sanar. Y creo que acá es importante, al final, y tú seguramente lo podrás decir mejor, pero esta parte de cuando vivimos violencia sí tendemos a repetirla, ¿no? No claro. Siempre, pero tendemos sí a repetirla, y entonces como cuando a lo mejor podemos cortar ese círculo, ¿no? Creo que al final tenemos que buscar nuevas estrategias para poder trabajar con el trauma, que no, pues que a lo mejor ahorita no tenemos y que no funcionan para todas las personas y que justamente no son sostenibles a largo plazo. Y entonces, pues creo que el trabajo integrativo de terapia con psicodélicos es una forma nueva para nosotras. Uh-huh. Y bueno, creo que ahora sí que tomar en cuenta y conocer y
e incluir a todas estas personas que llevan trabajando con esta sabiduría milenaria, que es lo que es, ¿no? Algo que hemos visto es que las terapias convencionales, tanto psicológicas como farmacológicas, no son sostenibles a largo plazo, hablando económicamente, también el tiempo y el sufrimiento que viven las personas día a día. Y que no funciona para todas las personas, ¿no? Claro. Lo que sabemos es que hoy por hoy lo que tenemos funciona, pero tiene sus limitantes. Y lo que hemos visto con esto es que quizás sí pueda ser sostenible a largo plazo. Sí, claro, que a lo mejor igual tiene sus limitantes, pero es una forma que puede funcionar para quienes no funciona la medicina o no ha funcionado la medicina alternativa, ¿no? Claro, de hecho, hablando un poco de la ketamina, que ya habíamos dicho que íbamos a ir hacia allá, la ketamina hoy por hoy es el único psicodélico que es legal en México. Okay. De hecho, yo trabajo con una clínica de ketamina aquí en México. Puedo dejarles los datos al final por si quieren entrar en contacto con esta clínica. La manera en que trabaja el protocolo que utilizamos en la clínica es para pacientes con depresión refractaria. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que ya han tomado 2 fármacos y no les ha funcionado el tratamiento farmacológico y ahora buscan otra alternativa. Y es aquí donde entra la ketamina. Obviamente hay toda una serie de criterios y demás que... De regulaciones. De regulaciones, exacto, que los psiquiatras de la clínica y todo el equipo se encarga de revisar previo a. Pero si eres candidato, entonces puedes tomar la terapia con ketamina. Si eres candidato para tomar la terapia con ketamina, entonces empiezas con todo ese proceso. ¿Cómo funciona la ketamina? Se administra a través de la vena. Hay una anestesióloga todo el tiempo contigo. Somos todo un equipo de trabajo donde está el psiquiatra, están las anestesiólogas que te acompañan durante la sesión y entro yo en la parte de acompañamiento psicológico, igual, ¿no? Preparando para llegar con la intención, para saber de qué va la terapia. Acompaño en el inter de las sesiones para ir integrando toda la información que va saliendo durante estas infusiones y acompaño en la parte de integración. Una vez que el tratamiento con ketamina ha terminado, nos quedamos trabajando de qué manera podemos integrar lo que viste en tu día a día y es ahí donde se genera el verdadero cambio, a través de nuestras acciones, a través de ser conscientes de qué es lo que nos mantiene quizás en esa depresión y qué acciones nos pueden acercar a la vida que yo quiero tener. Por lo general funciona el tratamiento, son 6 infusiones a lo largo de 3 semanas, serían 2 infusiones por semana, y la ketamina tiene un efecto entre 40 y 60 minutos donde yo siento el efecto y sí se puede llegar a dar, no es en todos los casos, una disociación, donde yo me separe de mi yo, de mi ego. Sé que suena extraño, pero podemos llegar a este estado psicodélico. ¿Como que te separas tu cuerpo y alma? Podría ser, hay quien lo describe de esta forma, te digo, como las palabras no alcanzan y la experiencia es subjetiva para cada quien, es difícil, pero sí hay quien lo describe de esa forma. Pero más bien lo que podemos ver en este estado es que yo puedo ser consciente de mis creencias y de cómo esas creencias pueden o no limitarme. Y puedo entonces reestructurarme desde otro lado. Puedo deconstruir todo lo que yo he aprendido, o bueno, gran parte de lo que he aprendido, y entonces poder resignificar y resignificarme desde otro lugar. A la par de que algo que dejan estas terapias psicodélicas y la ketamina es que químicamente la neuroplasticidad se queda muy despierta, por decirlo de cierta forma, después de estas terapias, y eso permite a que yo le enseñe a mi cerebro a trazar nuevas rutas. ¿Qué quiere decir una neuroplasticidad? Ok, en el cerebro, a diferencia de todo el cuerpo, tenemos neuronas. En el resto del cuerpo tenemos células. Las neuronas no están conectadas entre sí, entonces utilizan a la plasticidad cerebral para comunicarse y a los neurotransmisores. La ketamina los estimula las neuronas, la neuroplasticidad, los neurotransmisores. Y es gracias a cómo funciona el cerebro que vamos aprendiendo, ¿no? Cuando yo tengo depresión, muchas veces hay un camino que ya está trazado, que me lleva a lo mismo, que me lleva a las mismas acciones, a los mismos pensamientos y que eso me lleva a sentirme de la misma forma. Se va reforzando estas conductas. Con la ketamina y los psicodélicos podemos ponerle freno de mano
y decir, ok, ¿voy por el camino correcto o existen rutas alternas? Justo, y creo que es lo que, al final es lo que se está buscando con este tipo de terapias, ¿no? Como esta parte de tener más alternativas, no solamente para tratar y cuidar tu salud mental, sino también otras alternativas, o sea, darle otras alternativas al cerebro, ¿no? Claro, porque lo que pasa en estos estados es que el default mode que yo tengo se apaga. ¿Qué es el default mode? Esta ruta cerebral que me lleva a pensar lo que pienso todo el tiempo, ¿no? A estar pensando constantemente en si lo que hago está bien o está mal, a cuestionarme, a sentirme culpable. Sí, la ansiedad, Exacto, esta vocecita que todos tenemos y que sabemos identificar, se apaga. Y cuando eso se apaga, entonces puedo ver que a lo mejor ese camino no es el único. Y por cómo se queda el cerebro posterior a las sesiones, es un buen momento para reforzar los aprendizajes y que esas rutas nuevas se tracen. Creo que es súper interesante lo que nos estás diciendo y nos dejas con mucho que pensar y procesar. Y bueno, ya para ir cerrando, Regina, no sé si quisieras, o sea, si quisieras que se quede con algo las personas que nos escuchan o que nos ven, que una cosa, ¿qué sería? Que hay esperanza. Por eso estoy estudiando esto. Sé que en México todavía tenemos un camino largo por recorrer, pero siento mucha esperanza de saber que existen estas alternativas y que hay opciones para sanar. Eso a mí me hace muy feliz. Sí. Y también, bueno, quería invitarlos, si es que hay alguien de ustedes que ha tenido alguna experiencia psicodélica que no haya sido en el setting correcto y que quizás les haya hecho más daño o que quieran resignificar algo que han tenido, acérquense a buscar ayuda, a buscar estos espacios para que puedan sanar y sacarle provecho a esa experiencia que tuvieron. Y pues claro, no intento promover que la gente haga esto por fuera, ¿no? Y que después entonces ya lo trabajemos juntos, pero como te digo, la gente lo consume y si quisieran aprovechar eso o quisieran buscar un espacio donde trabajarlo, les dejo mis redes para que estemos en contacto. ¿Cuáles son tus redes, Regina? Estoy como en Instagram como Regina Rayek, ahí me pueden encontrar. Y mi correo es reginarayek@gmail.com. Bueno, pues muchísimas gracias a Regina por acompañarnos en este espacio. Creo que nos dejas con mucho que pensar, con mucho que reflexionar. Y pues creo que la invitación es justamente abrir esta conversación, ¿no? Seguir cuestionándonos todo lo que nos enseñaron, porque pues este es un espacio de construcción, es un espacio para eso. Y pues lo que queremos es informar y que ustedes puedan al final tener sus propias opiniones de esto, pero sí abriendo esta conversación. Pues ya saben que nos pueden seguir en redes, @lentes.púrpura, www.lentespurpura.com, y pues nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube y en todos los streamings. Y pues nada más, antes de terminar, agradecer muchísimo a Comadre por el espacio y pues por ser nuestra patrocinadora oficial. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Ponte los Lentes. Muchas gracias por escucharnos y compartir con nosotras. No te olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima.